Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos. Es para mí un gozo grande compartirles tiempo de reflexión. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo estaba pasando una situación difícil. Como muy bien sabemos, Pablo había estado encarcelado en Roma en una casa donde pagaba arriendo y podía tener visitas. Y no era, estaba detenido como algo así como domiciliario, pero luego fue encarcelado, fue cambiado a una mazmorra. Y desde ese lugar, pues como sabemos, la mazmorra son prisiones muy fuertes o sea, son habitaciones muy fuertes, muy eh, desagradables para los presos. Y Pablo ya estaba condenado a morir. Y estando Pablo en esa situación, le da ánimo a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo desde pequeño había conocido las Sagradas Escrituras. Él había vivido en un hogar cristiano con la mamá y la abuela y lo habían instruido en las cosas del Señor. Ahora Timoteo es también un discípulo de Pablo, un discípulo que estaba sirviendo al Señor. Y Pablo tenía que entrenar a su discípulo, tenía que enseñarle. Quizá Timoteo era muy nervioso, quizá Timoteo eh, era un joven, muy joven, pero Pablo le da la palabra y le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ese espíritu de cobardía o ese espíritu de temor que dice algunas versiones, ese espíritu de temor, de cobardía, es ese pánico que a veces nos detiene a hacer la obra de Dios. Ese miedo a que fracasemos, a que la gente no nos crea, que la gente nos desprecie, que la gente nos persigue, ese miedo a que pase algo, ese temor al que el apóstol se refiere cuando le habla a Timoteo. Entonces dice, de poder. Todos recordamos que en el tiempo que Jesús habló con sus discípulos antes de ascender, Él les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los apóstoles se quedaron en el aposento alto y recibieron el poder de Dios. Y de ese poder es el que Pablo dice, sino de poder, de amor. El amor es una característica que marca la diferencia en nosotros los cristianos. El amor nos hace ser exclusivos, excelentes, nos hace hacer amigos. El amor es esencial en la vida cristiana. ¿Por qué te digo? Porque hay mucho cristianismo sin amor. Hay cristianos que no brillan porque el amor de Dios no está en ellos. Están siguiendo una religión, pero no están siguiendo a Cristo de verdad. En sus caras se nota una amargura, un odio, una rebeldía. Y dicen tener a Cristo en el corazón. Pero déjame decirle que el amor es la raíz etimológica de nosotros los cristianos verdaderos. O sea, sin amor, dice la Biblia, que vengo a ser como un metal que resuena y hace ruido y nada más. Dice el mismo apóstol Pablo, le dice a los corintios, si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el amor es esencial. Dice, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es una de las características del cristiano y hace parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le da al cristiano un fruto con diferentes características y una de ellas es el amor. El amor es esa pasión por las cosas, por Dios.
esa pasión por el prójimo. Recuerdan que Jesús dijo a los discípulos, los discípulos le dijeron, Señor, despide a la multitud porque para que vayan y coman y compren comida y coman. Entonces el Señor les dijo, dale a vosotros de comer. Y alguien dijo, no, pues, ¿qué si no tenemos nada que darle? Por allá un joven tenía unos peces y unos panes y eso fue lo que trajo y el Señor lo multiplicó, porque dice la Biblia que Él se compadeció de la gente, la gente era como ovejas que no tenían pastor. Y esas características deben de estar en nosotros los cristianos, porque si nosotros no tenemos esas características, somos como metal que resuena y hace ruido y nada más. Y la palabra del Señor nos enseña que en el libro en la carta que el apóstol le escribe a Timoteo, dice dominio propio. El dominio propio nos ayuda a nosotros a tener dominio sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro dinero, nos ayuda a tener control sobre nuestras emociones, ¿sí? En todas las áreas de la vida de nosotros. Eso nos ayuda a controlar porque muchas veces a nosotros nos falta esa característica también, nos falta esa parte del fruto, que es el dominio propio. En Gálatas, cuando nos habla en el capítulo 5 del fruto del Espíritu Santo, dice templanza. Amor, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hace parte, la templanza es el mismo dominio propio, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos dejamos manejar por los sentimientos, por las necesidades, cuando nosotros nos dejamos manejar por las cosas del mundo, cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos, más no por la voluntad de Dios, cuando nosotros no tenemos control sobre la parte financiera, cuando no tenemos control en nuestros sentimientos, en la parte emocional, tenemos control en nuestra vida, entonces somos flexibles a las tentaciones y nos convertimos en personas débiles en la vida espiritual. Entonces, la templanza es importante para el cristiano, porque un cristiano que se pare firme ante las acechanzas del enemigo, un cristiano que se pare firme ante todo ataque, es un cristiano, es un vencedor, es un buen cristiano. Y eso ayuda mucho para el testimonio de aquellas personas que están en la parte de afuera, de todo nuestro entorno, de todas las personas que nos ven a nosotros. ¿Sí? Porque qué tal nosotros siendo unos desbordados, unos sin control en la ira, sí, porque me dio ira, porque me dio rabia, dice mucho, es que yo soy así. Pero no, Dios tiene control sobre todo eso si nosotros le pedimos, Señor, toma el control de mis sentimientos. Daniel Calvetti dice en el canto, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Entonces, ¿por qué no clamamos a Dios para que Dios nos dé ese poder, ese amor y ese dominio propio? Recuerda que tenemos un llamado a servirle al Señor y que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y que en este mundo necesitamos brillar porque este mundo está perdido, este mundo está sin Dios. Entonces, pidamos a Dios que nos dé ese poder, ese amor y ese dominio propio. Señor Santo que estás en los cielos. Gracias, Padre bendito, por este maravilloso momento que me has regalado de poder compartir con mis hermanos en Cristo y con mis amigos tiempos de reflexión. Te pido que tú tomes cada vida, Señor. Si hay alguien enfermo, lo sane. Si hay alguien que está triste, consuélalo. Si hay alguien que está perdido el camino, Señor, endereza sus pasos, Dios. Para la gloria de tu nombre te lo pido. Si hay alguien enfermo, Señor, trae sanidad sobre él. Reprende, Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, y corta todo dolor, toda infección, toda herida sea sanada en el nombre de Cristo. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Recuerda que estos son tiempos
de reflexión. Estos son tiempos donde debemos de pensar bien acerca de las Sagradas Escrituras y meditar en ellas. Dios te bendiga.